Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. En esta ocasión vamos a descubrir a otra de las cantantes que me habéis pedido muchísimo en el canal. En este caso es Manuela Torres con la canción Acaríciame. Quiero poner un poquito en contexto porque sí que es verdad que esta mujer yo no la he escuchado nunca. Así que vamos a tirar un poquito de Wikipedia y vamos a mirar un poquito la trayectoria de esta mujer y qué es lo que lleva a sus espaldas, que seguro será muchísimo. Vamos allá. A ver, aquí nos marca Manuela Torres, 67 años, actriz y cantante. Activa desde 1966 hasta el presente, seudónimo La mujer que nació para cantar. O sea, puede tener una voz espectacular esta mujer. Género pop, instrumento voz, vale. Manuela Torres, New York, en New York, el 21 de abril de 1954, conocida internacionalmente como la mujer que nació para cantar. Es una popular cantante estadounidense de ascendencia puertorriqueña, radicada en México y que hasta la fecha no se ha naturalizado mexicana. Es conocida por canciones románticas y sugerentes como Ahora que soy libre, te voy a enseñar a querer, Libre como gaviota y A la que vive contigo, entre muchas otras. Ha realizado 32 producciones discográficas y ha incursionado en diversos géneros musicales a lo largo de sus 49 años de carrera artística, que se dice pronto, contados a partir del 4 de febrero de 1972, comparada con Celine Dion por la crítica especializada. Ha grabado más de 350 canciones de famosos compositores: Armando Manzanero, Juan Carlos Calderón, Alejandro Jaén, Juan Gabriel, Manuel Alejandro y Rafael Pérez Botija, por mencionar solo algunos. Bueno, pues ahora sí que sí, vamos a comenzar a descubrir a Manuela Torres con la canción Acaríciame. Vamos allá. Recordaros, si aún no lo habéis hecho, por favor, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que tenéis por aquí abajito que pone suscribirme. Vamos a empezar, ahora sí que sí, con Manuela Torres y Acaríciame. Vamos allá. Lo primero de todo, está súper concentrada, ¿vale? Está muy concentrada a la hora de cantar. No sé si esto debe de ser en directo o no, en vivo, no lo sé, ¿de acuerdo? Pero está muy concentrada, está muy metida en el papel, ¿vale? O sea, está impresionante ahí, bien metida, como debe de ser en una canción, por supuesto. Acaríciame despacio, lentamente y sin temor. Vemos que está cantando con una voz muy de cabeza, ¿vale? Está cantando con una voz muy de cabeza. El hecho es que lo está interpretando también, ¿de acuerdo? Ya sabéis que un cantante, ¿vale? Un cantante, una cantante, interpreta, tiene que interpretar muchísimo la canción. En este caso, Manuela lo hace estupendamente bien, solo hay que ver la cara, ¿vale? Cómo la está interpretando, la está sintiendo, ¿de acuerdo? Con una voz de cabeza, ya os digo, muy bien colocada, muy bien impostada, o sea, es una voz muy dulce, pero a la vez está muy bien colocada esa voz. Acaríciame y siénteme dentro de tu corazón. Además es que tiene unos bonitos vibratos también, o sea, esta mujer... Fijaros que hemos leído al principio, ¿vale? Que no estaba nacionalizada en México, que es estadounidense, ¿de acuerdo? Pero es que tiene esos vibratos como los tienen los buenos mexicanos. O sea, no sé si si la ascendencia de ella debe de ser que viene de familia mexicana, no lo sé, ¿vale? No lo sé, no lo tengo claro. O de hecho, directamente es que ella ha cogido costumbres, entre comillas, ¿vale? De cantantes mexicanos, porque ha escuchado muchos cantantes mexicanos, que eso también puede pasar, lógico. Que el amor es algo más que una mirada.
Es que tiene mucha dulzura a la hora de cantar, o sea, es que la interpreta muy bien la canción, la interpreta perfectamente, o sea, ella está muy cómoda, muy relajada cantando. Que no basta con decir unas palabras y que un beso es nada más que una emoción. También destacar, empieza con una voz de cabeza, luego baja un poco a voz mixta, o sea, voz de garganta, ¿vale? Voz de garganta, o sea, voz entera, ¿de acuerdo? O sea, a ver, de cabeza, mixta, ¿de acuerdo? Voz entera y voz de pecho. ¿Vale? La mixta es más o menos tirando un poquito, la mixta es cogiendo un poquito de pecho con un poquito de arriba, ¿de acuerdo? Es una voz ahí entera más o menos con lo que está cantando. Pero sí que es cierto que tiene unas subidas y unas bajadas muy bonitas también. Acaríciame, yo quiero que te sientas hoy de mí. Vocaliza muchísimo, o sea, vocaliza muchísimo, muchísimo. Ella está totalmente concentrada en la canción. ¿Os habéis dado cuenta que simplemente quebra la cara? La está interpretando, que muchas veces es lo que os comento, ¿no? Un cantante tiene que interpretar. Y a la hora de cantar, interpreta. Cuando interpreta, transmite. Y cuando transmite es cuando le llega al público, ¿vale? Un cantante, si no transmite nada, no te llega a nada. O sea, Acaríciame y goza como yo de este placer. ¿Y qué importa que no sepa ni tu nombre? habéis visto ahora... Es que no me encuentro bien de la garganta, ya lo veis, ¿no? Que parezco un camionero. Con el respeto de los camioneros, ¿vale? Pero bueno, o sea, habéis visto que ese cambio de voz que ha tenido, ¿vale? Es un pasaje que va de arriba a abajo. Es excepcional, o sea, excepcional. Eso que ha hecho, ¿no? A ver si lo puedo encontrar otra vez en la canción y os lo marco, ¿vale? Ahora mismo es que no puedo cantar. Pues mañana puede ser quizá otro hombre el que esté en mi lecho haciéndome el amor. Ha subido a voz de cabeza otra vez y ahora cuando ha hecho el amor, voz de pecho, ¿vale? Una voz de pecho muy aguda, cuidado, no es una voz de pecho grave, es una voz de pecho aguda. Entonces, claro, ella, lo que os digo, ¿no? Sube y baja también lo que quiere. Acaríciame, na, 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 con tu amor. O sea, es muy para arriba y para abajo. Acaríciame y siénteme tan dentro de tu piel. Interpreta la canción, sigue interpretando la canción extraordinariamente, voz de cabeza, sigue con esa voz de cabeza, sigue con esos vibratos, ¿vale? Esos vibratos que de hecho me ha sorprendido bastante, porque no me esperaba a Manuela Torres así, o sea, no me la esperaba así para nada, ¿vale? Para nada, para nada. Envuélveme en tu cuerpo, por favor. Por favor. Eso ha sido muy de garganta, ha sido una voz muy de garganta, totalmente. O sea, es voz de garganta. Olvídate del tiempo y del ayer. ¿Habéis visto esa colocación que tiene de la boca? Esa colocación es porque abre mucho la laringe, ¿vale? A la hora de cantar. Eh, Os digo que no lo puedo hacer porque, porque estoy fastidiada de la voz. Pero ya os digo, o sea, es que abre mucho la laringe para que salga esas vocales bien impostadas hacia adelante, ¿de acuerdo? O sea, es como si estuvieras bostezando, ¿vale? Es como, acaríciame. Es como si fuera un bostezo y ahí es cuando abre la laringe mucho. Acaríciame y déjame escuchar tu corazón. Tu corazón abre mucho esa garganta, abre mucho esa laringe, la abre mucho para que expulsar bien esa nota, para sentirla esa nota, ¿no? Y seguimos con la interpretación, que esa interpretación también es brutal. Así como también me sorprendió muchísimo la interpretación que tengo en el canal
que no tiene que ver nada con esta, evidentemente, con esta interpretación, pero me sorprendió muchísimo la interpretación de Lupita D'Alessio. Madre mía, que si yo no sabía si me la estaba cantando a mí, si se la estaba cantando a su pareja, se la estaba cantando a no sé quién, pero era brutal la interpretación. Pues Manuela es algo parecido a esto, muchísimo más dulce. No he escuchado gran cosa tampoco, de acuerdo, de Lupita D'Alessio, pero sí que es cierto que es la que tenemos en el canal concretamente. Me sorprendió muchísimo la interpretación, pues de Manuela me está pasando lo mismo. Interpreté brutal también. Que nadie abrisa igual que mi pasión, que vibra como yo por este amor. Muy tranquila, muy relajada, muy voz de cabeza, ¿vale? Una voz de cabeza y súper relajada. Evidentemente es la primera canción que estoy reaccionando, ¿de acuerdo? La primera canción que estoy escuchando de ella y seguro que tendrá muchísimas, que demuestre muchísimo más esa voz que tiene porque, como bien hemos dicho, ha nacido para cantar. Es la mujer que nació para cantar. Entonces, seguramente tenga canciones que son excepcionales, pero tenéis que entender que es la primera vez que la escucho y es la primera vez que yo puedo fijarme un poquito en los detalles, ¿no? Con este amor, Con este, con este amor. Ahí he hecho un vibrato muy bonito, además muy delicado, muy suave ese vibrato, pero le queda muy bonito, claro, a la interpretación le queda precioso ese vibrato. acaríciame y bésame como te beso yo. Es que le está cantando a alguien. Es lo mismo que me pasó con Lupita D'Alessio. A alguien le está cantando. Alguien le está cantando y no sé a quién. Alguien le está cantando y no sé a quién. Pero muy bonita esa interpretación, muy bonita, de Manuela Torres. Preciosa. Acaríciame y entrégate como me entrego yo. Es que sube y baja todo lo que quiere porque es una voz que te da un poquito, pero luego te quita. Es como, acaríciame como te entrego yo. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Sé que la letra no es así, ¿de acuerdo? Pero, o sea, quiero que entendáis el concepto de que ella sube y baja lo que le apetece y lo que le place. O sea, hace lo que quiere. ¿Y qué importa que no sepa ni tu nombre? ¿Y qué importa que no sepa? Que no sepa, que no sepa, que no sepa. Ese es un melisma muy bonito. Que no sepa. Y al final un vibrato. Que no sé, que no sé. Melisma, pa. Vibrato. Pues mañana puede ser quizá otro hombre el que esté en mi lecho haciéndome el amor. Vocaliza muchísimo a la hora de cantar. Es que es impresionante. O sea, haciéndome el amor. El amor. Es preciosa, de verdad. O sea, yo no sé cuántos años tendría aquí. Ahora sé que por lo que hemos leído, ¿vale? La edad que tiene, que ahora está más mayor, claro. Que de hecho también creo que salió en Grandiosas, puede ser. Sí, en Grandiosas salió. Y desde entonces, desde que reaccioné a Dulce, me habéis pedido a Manuela Torres, o sea que imaginaos si hace tiempo, pero como me pedís todo el rato a cada instante, pues no tengo vida, ¿vale? No tengo vida. No tengo vida, nunca mejor dicho. Em, pero es una intérprete, es muy, muy, muy sentida, lo canta todo muy sentido. Acaríciame y siénteme tan dentro de tu piel. Una voz entera, muy de cabeza. Cuidado, es que ahí lleva de todo, o sea, es impresionante, es una voz entera totalmente, pero es de cabeza, ¿vale? Porque no es un falsete ni mucho menos, porque voz de cabeza tirando a falsete es más otra historia, ¿vale? A ver si en alguna otra reacción que veáis por el canal, ¿vale? Ahí tenéis la explicación de lo que es un falsete. Porque es muy difícil, bueno, y más ahora con esta voz, o si no, os haría un ejemplo, ¿vale?
Pero ya os digo, es una voz muy entera, muy de cabeza, totalmente. Envuélveme en tu cuerpo, por favor. Olvídate del tiempo y del ayer. Esa vocalización, esa colocación que tiene a la hora de cantar esas notas, ¿de acuerdo? Esas notas finales con esos vibratos son muy importantes, ¿vale? Son muy importantes porque tal como tú las expulsas, tal como suenan. Es así. O sea, es así, tiene unos recursos muy bonitos, tiene unos recursos muy... juega con muchas dinámicas, Manuela Torres, o sea, y eso que es la primera canción que estoy descubriendo, ¿de acuerdo? De ella, o sea, es preciosa cantando, preciosa, o sea, le pone un sentimiento brutal, pero juega con muchísimas dinámicas, tiene muchísimas cosas en la voz, muchísimas. Acaríciame y déjame escuchar tu corazón. Está muy bien pronunciada esa tu corazón, porque muchas veces que tenemos la costumbre de hacer tu corazón y sacar la mandíbula hacia afuera, ¿vale? Tu corazón. Y es que ella lo hace perfectamente, esa colocación. O sea, esos finales los hace perfectos. O sea, es brutal. No sé ahora cómo cantará, ya os digo. Tengo que investigar más cositas de ella. Tengo que saber más cositas de ella. A ver cómo funciona en el canal, porque me lo habéis pedido muchísimo, la verdad, Manuela Torres. Y tengo que mirar, tengo que investigar, tengo que alcahuetear, como se dice aquí en Aragón. Tengo que alcahuetear. Que late a prisa igual que mi pasión, que vibra como yo con este amor. Interpreta mucho, o sea, lo que hablamos, o sea, lo que hemos hablado, ¿no? A lo largo del vídeo. Recordaros que si hago así los vídeos es para no tener problemas con el copyright, ¿de acuerdo? O sea, el copyright, derechos de autor, todo eso, ¿vale? No es porque los haga yo sí porque quiera, es porque para no tener problemas de copyright hay que ir poquito a poco con la canción. Con este amor, acaríciame y bésame como te beso yo. Habla a la cámara totalmente. Pues lo que os comento, como Lupita D'Alessio, o sea, como Lupita D'Alessio, igual, le habla a la cámara, mirar cómo mira la cámara. O sea, le habla a alguien. Es que se refiere a alguien y no sé a quién. No sé a quién, no sé a quién. Como me habíais comentado en muchas ocasiones en el vídeo de Lupita D'Alessio, la reacción de Lupita D'Alessio, le cantaba a su marido porque le puso los cachos. Le cantaba a su marido porque se había acabado de separar. Le cantaba a no sé quién, no le cantaba a nadie porque la interpretación es así. No sé qué, en fin, es que ya no sabes ya ni lo que creer. Leo todos los comentarios de todos los vídeos, ¿de acuerdo? Entonces, daros cuenta que tanta información para mi cerebro que es así, pues no la controlo, ¿de acuerdo? Así que poco a poco iré recabando cosas, iré viendo más cositas, que me he enterado de varias cosas también de otros cantantes, que ya hablaremos de ellos también. Acaríciame y entrégate como me entrego yo. Ahí ha sido muy hablado. Acaríciame. Ha sido muy, muy hablado. Eso ha sido hablado totalmente. Y luego ese final. ¿Cómo te entrego yo? Hace Sao muy bien pronunciada, por amor de Dios. O sea, no me extraña que le digan que ha nacido para cantar a esta mujer. No me extraña en absoluto, lo más mínimo. ¿Y qué importa que no sepa ni tu nombre? Que no sepa ni tu nombre. Es que es brutal. Mirar el gesto, o sea, es que es como... acaríciame. Es como, pues eso, ¿no? Le está hablando a alguien, le está hablando a alguien. Evidentemente se está dirigiendo a la cámara porque si no, esta imagen no podría ser posible, ¿de acuerdo? Pero ella se imagina que hay alguien al lado, o sea, detrás de la cámara. Ella se imagina que hay alguien detrás de la cámara, porque para interpretar así, esta interpretación es brutal. Pues mañana puede ser quizá otro hombre el que
esté en mi lecho haciéndome el amor. Mirar esa O, mirar esa O. Esa O final ha sido perfecta y luego ahí ha subido un poquito más, ¿vale? Ha estado cantando con una voz entera de cabeza, ¿de acuerdo? Pero ha subido un poquito más a voz de cabeza esa última O, ¿vale? Oh, oh, oh. Ahí he hecho un pequeño pasacho hacia cabeza. Bueno, pues nada, hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias por haberme recomendado a Manuela Torres. No tengo nada más que decir de ella, eso sí. Espero que os guste, espero que sigamos con ella en el canal, espero que la cojáis como a todos los artistas que tengo en el canal y que gracias a vosotros el canal está en crecimiento, así que os debo la vida, porque os debo la vida. Quien me conoce ya sabe cómo soy, mis bromas, mi carácter, porque también lo tengo, evidentemente. Pero bueno, como ya me conocen, no se asustan. Aquí abajito en la cajita de información tenéis todas mis redes sociales, tenéis cómo colaborar con el canal a través de PayPal, tenéis el vídeo original de la canción, tenéis varias cosas, ¿vale? Mis canciones, canciones inéditas, covers, en fin, ahí tenéis todo, ¿de acuerdo? Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Gracias. ¡Mua!